Bueno, continuando con el día de ayer, continuando con el día de ayer, teníamos la cuestión de entalpía. El día de hoy vamos a ver las cuestiones específicas de la termoquímica. Tal vez no alcancemos a ver muchos problemas, pero bueno, aquí están realmente todos ya descritos, así que no habrá mucho problema. Entonces, existe el concepto de entalpía, ya hemos platicado, en procesos termodinámicos, y también existe el concepto de entalpía en procesos de transformación química, lo cual, bueno, se le gusta decir termoquímica a estos cambios de energía en una reacción química. Entonces, aquí hay que visualizar cosas como el concepto de calor liberado, calor absorbido. Cuando una reacción se calienta, quiere decir que libera calor de esa reacción, que ese calor estaba inherentemente dentro de los reactivos. Y cuando forman un producto, el producto tiene menos contenido calórico, el cual, bueno, pues por ende se libera. Y esto se le llama reacciones exotérmicas. Aquí tenemos el caso de la formación de agua. Si se contara con dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, cuando reacciona, encontrando el modo de que esto funcione, de que esto reaccione, el contenido energético de los productos iniciales es mayor, el contenido calórico es mayor que el producto final. Entonces, generalmente hay varios tipos de nomenclatura. El tipo de nomenclatura tradicional es el que tiene en su pantalla del lado izquierdo, el cual, bueno, pues se refiere a la entalpía como un valor negativo. En este caso sería menos 243.15 kilojoules. Y eso se la connota el subíndice F y el superíndice bolita. El F se refiere a que es una reacción de formación. Y una reacción de formación se define como la reacción necesaria para formar un compuesto químico a partir de sus elementos constituentes en su estado natural. Entonces el agua, para poderse formar, necesita hidrógeno. Pero en la naturaleza no hay átomos de hidrógeno, hay moléculas de hidrógeno. Y también necesita oxígeno. Pero en la naturaleza no hay moléculas de oxígeno libres, hay moléculas de O2 en el aire. Muy bien. Entonces, esa es, una de las definiciones de calor de formación, la energía necesaria para formar un compuesto a partir de sus elementos en su estado natural. Entonces, en los gases, pues como hidrógeno, oxígeno, cloro, se presentan en moléculas diatómicas, pero en otros compuestos como los metales son monoatómicas, en los gases raros o nobles también son monoatómicas, y así habrá que algunos casos muy peculiares como el azufre, que se considera como una concatenación del azufre. Ahí se considera que el azufre está en la naturaleza como S8. Entonces, así es como se debería de trabajar, S8. Y igual el fósforo, son los dos casos particulares, en que el fósforo, en una reacción de formación, no se pondría P, porque no se encuentra que P está en la naturaleza, sino P4. Entonces son los dos casos que, bueno, tal vez no lo veamos haciendo un problema, pero sí hay que tomar en cuenta que existen esas peculiaridades de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, así como el hidrógeno le gusta estar en una molécula H2, el azufre le gusta estar en una molécula pues concatenada, realmente hace como donitas el azufre, el cual, bueno, pues se forma unas coronas de 8 átomos de carbono, de azufre. Y así, del diagrama de su lado derecho, tenemos un diagrama gráfico. Y se fijan, estos diagramas gráficos, bueno, pues nos sirven para denotar esta flecha roja que va hacia abajo, indicar que es una reacción de liberación de calor. Entonces se está perdiendo, aquí se denota. Y también algo que denota aquí es 483, se fijan, es el doble. Eso tiene importancia dado que la entalpía es una propiedad extrínseca que depende de la cantidad de la materia. Y si se fijan, de la izquierda tenemos una reacción en la cual tenemos una molécula de hidrógeno más media molécula de oxígeno,
pero del lado derecho tenemos 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, el cual tenemos el doble de materia prima inicial. Por lo tanto, el calor liberado va a ser el doble de su reacción formal. La reacción formal, como se encuentra en tablas, es la que está del lado izquierdo. Pero eso quiere decir que hay que empezar a ver estas reacciones geométricas, químicas, como pseudoecuaciones algebraicas, como que ayuda a visualizarlas así en esta etapa. Y eso nos va a ayudar mucho para, bueno, el tratamiento de... Generalmente en termoquímica hacemos muchas sumas y restas de reacciones para encontrar las entalpías o las energías, y al final de cuentas lo que queremos saber es si la reacción libera calor o absorbe calor y en qué cantidad, ¿no? Eso es básicamente lo que se busca con termoquímica. Y bien, el calor de formación es solamente una de las muchas y muchas formas que existen de denominar entalpías para un tipo de reacción en particular. Hagan de cuenta que hay muchas reacciones muy peculiares. Vamos a ver. Tenemos la transición de fase, que es cuando un compuesto cambia de una fase, por ejemplo, el alfa sílica cambia a beta sílica, o sea, de una estructura cambia a otra estructura, aunque sea el mismo compuesto, al cambiar de conformación estructural hay un cierto calor involucrado. Es un cambio físico, si quieren, pero es un cambio que, bueno, pues que libera calor. Unos casos los absorbe, depende del caso en particular. Tenemos otros cambios físicos también en la naturaleza que tienen sus entalpías per se, que sería la entalpía de fusión, de vaporización y de sublimación, que son los fenómenos que un compuesto pasa de estado sólido a estado líquido, de estado líquido a estado gaseoso, de estado sólido a estado gaseoso en una sola etapa. Son procesos físicos que tienen su entalpía. O sea, para yo fundir el agua, pues necesito aplicar calor. Para yo evaporar el agua, necesito calor. Y eso se encuentra en las tablas. La entalpía de evaporación del agua sería la energía necesaria para evaporar un mol de agua a 100 grados de temperatura, si estamos en condiciones normales de una atmósfera. Bien, más cambios físicos que se pueden encontrar tablas, antes estos valores pues, son determinados y son tabulados para posterior uso. Tenemos la entalpía de mezclado y de solución, que son entalpías que no vamos a ver mucho este semestre, pero en el semestre siguiente vamos a ver mucho de mezclas. ¿Se acuerdan? El curso de hoy, el curso de este semestre son componentes puros. Y cuando hablamos de mezcla y soluciones, bueno, pues son de soluciones. Y para eso existe la termodinámica de soluciones. ¿Ok? Son cosas que sí existen, que no veremos tanto, pero sí existen estas energías asociadas cuando algo se disuelve. Algo veremos en temas prácticos cuando se determine la entalpía de solución. Bien, otras reacciones físicas sería, por ejemplo, bueno, aquí nuestra física es un poco química, sería la hidratación, en la cual una sal en medio acuoso absorbe el agua, y en esa absorción hay una energía asociada, que es la energía en que las moléculas de agua se pueden unir hasta cierto punto. En enlaces puede ser puente de hidrógeno o en algunos casos covalentes coordinados. Tenemos esa atracción de la molécula del agua hacia una molécula per se, una molécula, digamos, salina, ¿no? Una sal. Otro proceso físico que también tiene entalpía sería la atomización. Entonces, pues, estoy leyendo la tabla de arriba abajo. La atomización es la energía necesaria para una especie, digamos, sólida o líquida se pueda atomizar en una sola especie gaseosa. ¿Ok? Entonces, por ahí está nombrada como la atomización para esa transición. Otra sería la ionización, que es la pérdida de un electrón. Se ioniza, sería cobre, formaría cobre más un electrón. Todo esto, si se fijan, hay que tomar en cuenta que ocurre
en las tablas en estado gaseoso. Por aquí está marcado. Entonces, eso es importante para algunos procesos llevar en cuenta en qué etapa si está gaseoso o sólido, porque recordaremos, existe una entalpía asociada. Por ejemplo, el cobre. El cobre es metal. Si lo queremos llevar a una situación de cobre iónico, aquí entálpico, con las energías aquí involucradas, primero tendríamos que tomar en cuenta que el cobre se debería de sublimar, pasar a estado gaseoso. Entonces tendríamos una energía asociada a la transición de cobre sólido a cobre gaseoso. Y posteriormente, este cobre gaseoso se puede sublimar, puede perder un electrón, y eso sería una segunda energía asociada. Sería la energía de ionización, que está reportada en tablas en estado gaseoso. También tenemos la electroafinidad, que es la captación de un electrón, que se ocurre mucho en elementos negativos. El oxígeno, el cloro, se puede ionizar, pero negativamente, y es lo mismo. O sea, hay que tomar en cuenta. Disculpe que le interrumpa. Está avanzando de diapositiva. Es que, bueno, al menos yo no ¿Está avanzando veo. qué? Diapositiva, no, estoy en la misma. Ah, ok. Estoy en la tabla, en la misma tabla. Es que la tabla tiene mucha información. Ok. Sí, gracias. Estamos en la misma tabla, mucha información. O sea, aquí básicamente quiero decir que hay muchos tipos de fenómenos en los cuales hay calores asociados. Muchos de ellos son físicos y todavía no termina, la mayoría hasta ahorita que hemos visto, estamos en la electroafinidad, que sería la electron gain aquí marcada. Y luego ya pasaríamos a reacciones químicas, que sería una de las más utilizadas en termodinámica, es la combustión. El calor liberado cuando algo se quema es mi energía de combustión, mi entalpía de combustión. Es un calor exotérmico, se libera calor, y eso es un compuesto, generalmente de base de carbono, compuesto orgánico, en presencia de oxígeno, se forma dióxido de carbono en fase gaseosa más agua en fase líquida. O a veces puede ser gaseosa. Depende de los datos de la tabla que tengamos a la mano. Pero es básicamente la reacción de un compuesto orgánico, aquí marcado la energía de combustión, y oxígeno. Y generalmente en estos problemas, una de las primeras cosas que hay que hacer es el balanceo de esa reacción. Generalmente se hace por tanteo, y luego ya después ya se toma en cuenta lo que nos piden el problema. Generalmente son cálculos de esta reacción. Tenemos la reacción de formación, que es lo que ya hemos platicado, la entalpía de formación, que es típica, que se encuentra en tablas, es la energía necesaria para formar un compuesto a partir de sus elementos constituentes. Y algo que no veremos en este curso, pero sí se observa en cinética química, que es la energía de activación, la energía necesaria para que unos compuestos se preactiven, se activen para hacer una reacción química. Y eso, bueno, pues eso ya se verá más a fondo cuando vean cinética química. Bien, entonces, la tabla 2.c.2 tiene mucha información en el sentido de que existen muchas variantes de entalpía. Y cada entalpía tiene su nombre. Y está asociado al tipo de proceso en particular. Entonces hay muchos tipos de procesos. La mayoría de aquí están marcados, son procesos físicos, pero bueno, también hay procesos químicos que también. Claramente en termodinámica vemos de ambos, principalmente químicos, pero no dejamos de ver los físicos que tengan interés. Por ejemplo, aquí tenemos, ya al lado derecho, y sigo en la misma diapositiva, tenemos la reacción del agua, estado sólido pasa a líquido, el hielo pasa a agua, se requiere un cierto calor de fusión. El agua pasa a gas, se requiere una cierta calor de vaporización. Y vamos a ver que existe un principio llamado principio de la ley de Hess, que podemos hacer suma de reacciones, y así como podemos hacer suma de reacciones,
podemos hacer sumas de sus entalpías. Y más adelante veremos que también eso se puede extrapolar a suma de energías libres de Gibbs, suma de entropías, etc. O sea, esa energía asociada es sumable. Y eso nos lo propone la ley de Hess, que veremos más adelantito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entalpía de sublimación matemáticamente es igual a la suma de la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Porque es el paso de llevar de sólido a gas. Hagan de cuenta que se hizo en 2 pasos. Es como subir una escalera en 2 pasitos o subirla en un gran paso, que sería la entalpía de sublimación. Entonces hay que verlo más o menos así. Considerar que las reacciones químicas pueden ser tratadas como pseudoecuaciones algebraicas. Y ya más adelante van a ver por qué. Entonces aquí tenemos también diagramas. Eso es, en el curso existen, no los vemos tanto, pero existen esta forma de representar las entalpías. En el caso del lado izquierdo de esta nueva diapositiva, tenemos la entalpía de sublimación es igual a la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Y eso se puede representar gráficamente aquí mostrado. Si se fijan, habíamos hablado que la sublimación es la suma de la fusión más la vaporización. Puede ser como subir una escalera en 2 pasos o en un gran paso. Y pues bueno, así está marcado. Y así en general podemos tomar en cuenta estos diagramas. En algunas ocasiones, sobre todo cuando se ven artículos, pues puede ser que así se presenten. También hay que recordar que existen los procesos exotérmicos y endotérmicos, y en los exotérmicos son los de calor negativo, liberan calor, y en estos diagramas energéticos tenemos que si va hacia abajo la flecha, indica que es exotérmico, y si va hacia arriba, indica que es endotérmico. Entonces, por ende, aquí, a priori, todas esas entalpías de sublimación, de fusión y de vaporización son procesos endotérmicos, quiere decir que necesitan calor para poder ocurrir. Es decir, o sea, básicamente yo necesito calor para calentar el café, si lo quieren ver en la estufa. O sea, hay que verlo así de repente de manera simple, ¿no? Y aquellos procesos, como el carbón, cuando se hace carne asada, ya el carbón una vez que está prendido, así obviamos la parte del inicio, pero ya una vez que está prendido, entonces es un proceso que continuamente me libera calor. El carbón reacciona con el oxígeno del aire, formando dióxido de carbono y agua, y un montón de calor. De ahí que eso sea procesos de liberación de calor exotérmicos. Cambiamos de diapositiva. Entonces, existen tablas en su carpeta del curso donde les he puesto los capítulos de los libros, del libro de Atkins, que se van a trabajar este semestre que estamos trabajando. Existe un último que se llama anexos. En esos anexos hay un montón de tablas. Y entre esas tablas pues, están muchas de esas entalpías que hemos practicado. Y claro, siempre se pueden buscar más en internet, en Google, y pues bueno, siempre se pueden googlear, ¿no? Pero sí, ahí están muchas de ellas. Bien, entonces, en estas tablas, entalpía de formación son una de ellas. Ahora bien, eso solamente, ya mencionamos que la entalpía de formación es una entre muchos tipos de entalpía. Muchas veces lo que se requiere es hacer una reacción química. Entonces, es posible determinar la entalpía de una reacción química por medio de esta ecuación simplificada, que nos dice la entalpía de una reacción química es igual a la suma de todas las entalpías del producto menos la suma de todas las entalpías de los reactivos. Es la diferencia de entalpías de productos menos reactivos. ¿Okay? Y aquí ponemos en simbología sumatoria, porque podemos tener una cantidad nx de productos y podemos tener una cantidad nx de reactivos. Entonces hay que sumar las entalpías de cada uno. ¿Cuáles entalpías?
las entalpías de formación que están en tablas. Y también hay que tomar, ya hemos platicado, tomar en cuenta el coeficiente estequiométrico. Si duplicamos la cantidad de material, hay que multiplicarlo acorde. Como en el caso del agua, que primero teníamos un hidrógeno, damos una entalpía de formación, pero si lo multiplicamos por 2 la ecuación, tenemos que multiplicar por 2 la entalpía asociada. ¿Okay? Entonces, en termoquímica, pues es muy importante esta ecuación, así a grosso modo que la entalpía de una reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Es la diferencia de entalpías entre los productos y los reactivos. Aquí hay un ejemplo, muchos, de la entalpía de reacción. Esta es una reacción de un óxido férrico sólido más carbono, estado natural que es grafito, y se obtiene fierro sólido. Ese es el proceso de fusión para la obtención del hierro, y se liberan moléculas de monóxido de carbono. Esta ecuación ya está balanceada. ¿Ok? Entonces, si queremos saber la reacción, la entalpía de esta reacción para saber que si es a priori, saber si la reacción va a liberar calor o va a necesitar calor, porque son enteramente diseños de reactor diferentes. No es lo mismo que si la reacción es endotérmica, que ese es el caso de esta reacción, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito aplicar calor para que esa reacción ocurra. Y si la reacción es exotérmica, pues todo lo contrario. Yo necesito encontrar maneras para liberar el calor para que la reacción ocurra. Necesito favorecer esa reacción exotérmica. Realmente, bueno, eso se llama cuando tengo procesos, si libera mucho calor, pues tengo que poner enfriadores en las empresas. Corrientes de aire, corrientes de agua alrededor para que ese calor encuentre manera de liberarse, y eso favorece que la reacción ocurra. Termodinámicamente, para encontrar la reacción, los numeritos de la reacción, pues yo necesito ya las tablas y encontrar las entalpías de formación de los compuestos. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo 4 compuestos. Tengo la del óxido férrico, que es menos 824. Tengo la del monóxido de carbono, que es menos 110. Tengo y bueno, creo que se me había pasado, y qué bueno que está este ejercicio, es que por definición las entalpías de los elementos en su estado natural se consideran como entalpías cero. Y esto viene a colación en que las cantidades, las energías, no son determinaciones absolutas, sino siempre son diferencias de una energía respecto a la otra. Y por convención se ha adoptado decir que si el fierro está en su estado natural, que sería fierro metálico, tiene una entalpía de formación igual a 0, lo que quiere decir que ya está ahí el fierro, no necesito aplicar calor para formarlo, ni necesito quitarle calor para formarlo. El fierro ya está, por ende yo, de una manera, si quieren, arbitraria, se le asigna una entalpía igual a 0, y así a todos los elementos en su estado natural, como sería el fierro, como sería el grafito, como sería el hidrógeno, el H2, tendría una entalpía de formación igual a 0. Todos los elementos en su estado natural, H2, oxígeno 2, azufre 8, fósforo 4, neón, argón, todos en su estado natural se les asigna de una manera arbitraria el patrón modelo de igual a 0 para indicar que ese compuesto ya existe en la naturaleza, y eso es como lo trabajamos, se trabaja en termoquímica. Y bueno, ya se aplica esta ecuación que, bueno, es recurrente en todos estos cálculos, en las cuales tenemos la entalpía de los productos más la entalpía de los reactivos. Se marca aquí y se toma en cuenta los coeficientes estequiométricos, muy importantes, ya lo hemos mencionado, no hay que soltar esos coeficientes,
Entonces quiere decir que, bueno, lo fierro no pasa nada porque es 0 y 0 por algo 0. El monóxido tiene 3 moléculas de monóxido en su reacción balanceada, por lo tanto hay que multiplicarla por 3. Y bueno, menos los reactivos, tenemos que decir hidróxido férrico, el cual es negativo, y si lo multiplicamos por ese negativo, al final de cuentas de hacer esta suma, multiplicaciones, que es todo termoquímica, multiplicaciones, sumas y restas generalmente. Y me da un valor final de 429 positivos, lo cual indica que es una reacción endotérmica, que es una reacción que necesita calor para poder ocurrir. Y bueno, esa es la reacción típica de una fundidora, la cual, bueno, pues libera mucho calor. Entonces, por eso es que es complicado hacer esta reacción. Y bien, ya lo hemos platicado, ya la hemos usado, pero vamos, pues bueno, darle su lugar, la ley de Hess. La ley de Hess nos dice que podemos trabajar las reacciones en diferentes caminos y debemos obtener iguales resultados. Porque recordar, entalpía, energía interna, son funciones de estado, son variables extensivas. Dependen de la cantidad y depende de los puntos inicial y final. Eso es una variable de estado, que solamente depende del estado final e inicial. Por lo tanto, no importa la trayectoria, que sería trabajo y calor, no importa la trayectoria que lleve a cabo el proceso, la diferencia de las energías entre el punto final y el punto inicial son las mismas sin importar el camino que se lleva a cabo. ¿Okay? Entonces es más o menos lo que nos ayuda, nos apoya la ley de Hess. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una reacción global formada por muchas reacciones pequeñas intermedias. Y pues bueno, a veces eso es necesario para poder hacer los trabajos de síntesis o de producción de materiales. Que no se puede a veces por cuestiones catalíticas hacer una reacción en un paso, por lo tanto se puede componer en pasos intermedios, pero eso sería efectos cinéticos. La parte termodinámica nos dice que no importa el camino en que se lleva a cabo la reacción, la diferencia de energías inicial y final es la misma. Y bueno, se comprueba de muchas maneras. Esa es otra manera de ver la energía de Gibbs en diferentes formatos, diferentes gráficos. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos del punto A al punto D, dos caminos. Del punto A al punto D, podemos seguir el camino de A a B, de B a C y de C a D. O pudiéramos, y también el punto final es C. Tenemos un punto que puede ser A a B, de B a C, de C a D y de D a E. O podemos tener un punto de A a E directo. ¿Qué quiere decir? Que la entalpía del punto de A a E es la misma de la suma de todos esos pequeños pasitos, de estos 4 pasos. ¿Ok? Entonces, eso es la ley de Hess. No importa el camino, la diferencia de energías inicial y final es la misma. Y aquí tenemos ya un caso más específico. Tenemos la entalpía de oxidación del nitrógeno, que aquí lo estoy marcando, del lado medio inferior. Tenemos nitrógeno más oxígeno, producen monóxido de nitrógeno. Y, bueno, una parte del oxígeno se quedó sin reaccionar. Puede seguir el camino verde, de la flecha verde, de esta reacción endotérmica, porque va para arriba. Tiene una entalpía H2 de 90.2 kilojoules. ¿Ok? Y este compuesto se pudiera descomponer en 2 pasos, que sería la flecha amarilla y la flecha roja. Entonces tendríamos ahí un producto intermedio que se podría obtener a partir de estos pasos. Entonces son complicaditos de repente, ¿no? Estas visualizaciones gráficas, que no veremos tanto, veremos más la metodología de reacciones, un poquito más de tipo algebraico que tipo gráfico, que se ve
bueno, como que primero habría que agarrar la conceptualización algebraica como para tener la conceptualización gráfica bien más amarrada. Pero son lo mismo, lo único que, bueno, un poquito más difícil de visualizar al principio. Y bien, ya dijimos, no importa el camino, la diferencia energética inicial y final es la misma. Muy bien, entonces aquí tenemos uso de ley de G, es un caso simple. Me dice que tengo 3 entalpías disponibles y me piden calcular la entalpía de una cuarta reacción. La entalpía, entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cuál es la entalpía de combustión con este compuesto C3H6? Y para esto tenemos 3 reacciones o 3 informaciones. La 1, la 2 y la 3. La 1 es la entalpía de hidrogenación de este compuesto del propeno. La reacción 2 es la entalpía de oxidación del propano y la entalpía 3 es la entalpía de formación del agua. Y bien, entonces si combinamos de manera de tipo de reacción algebraica estos 3, tenemos por ejemplo el 1, aquí los tenemos en la tablita, marcado como el 1, ese si se fija sería esta la reacción tal cual, aquí simplemente la reescribimos. La 2, igual, aquí no hay mucha diferencia, la volvemos a marcar, y tenemos entalpía, y la 3, aquí es bueno, la 3 simple, aquí simplemente la 3, y así se fijan, aquí hay un detalle. La 3 se ha invertido la reacción. Entonces, si nosotros teníamos una entalpía que era para la formación del agua, una entalpía exotérmica, quiere decir que cuando el agua se descompone, la entalpía es endotérmica. O sea, si volteamos la reacción, tenemos que invertir el signo de la entalpía. Y hacemos sumas, se suman todos los elementos aquí, entonces esta flechita se puede considerar como si fuera un símbolo de igual. Y así como cuando se veía álgebra lineal sencilla, aquí es similar el tratamiento. Entonces, si usted dice, no, esa flecha, bueno, lo va a ver como un símbolo de igual, pues bueno, así nos puede funcionar. Entonces se suman estas 3 reacciones, pensando que la flecha es igual, se suma, se eliminan términos que haz de cuenta que si está uno a la izquierda y otro a la derecha y tiene mismos coeficientes estequiométricos, por ejemplo, el hidrógeno en ambos lados de mis ecuaciones, cuando suman, se cancelan. El hidrógeno se cancela. ¿Qué más se cancela? El agua se suma, se resta, perdón. Aquí tenemos 4 moléculas de agua, menos una del lado izquierdo, quedan 3. Entonces es una reacción del tipo algebraico, álgebra lineal, con el tratamiento. Y bueno, las entalpías se suman de igual modo. Recordando que si la ecuación 3 la habíamos invertido o volteado para tener mi reacción final, hay que invertir el signo de la entalpía, que era negativa porque era exotérmica. Si volteo la reacción estequiométrica, tengo que invertir el signo de la entalpía. Ahora es más, y bueno, al final de cuentas sumo, me queda negativo, y me dice que el propeno, en presencia de oxígeno, me produce dióxido de carbono y agua, esa es la entalpía de oxidación. Detalle de la entalpía de oxidaciones, 2 detalles importantes. Una es que una combustión, una oxidación, siempre son energías negativas, siempre son exotérmicas. El carbono, cuando se quema, libera calor, y así los compuestos orgánicos. Y otro detalle a notar es que siempre son valores relativamente altos. La gente anda en los megajoules, o los miles de kilojoules, megajoules, por mol.
Esas cositas que lo pueden distinguir. ¿Por qué lo menciono? Porque si le da positivo, una reacción de oxidación es que algo anduvo chueco con los cálculos. Si le da un valor pequeñito en una entalpía de oxidación, es que algo chueco hubo en los cálculos. Y bien, aquí ya esto lo voy a pasar, pero lo podrán ver. Me dicen, tengo de tabla las entalpías de formación del butano, del agua, del dióxido de carbono, aquí marcadas, y me piden calcular la energía de combustión del butano, y vamos a ver que son ejemplos ya repetitivos muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer para resolver estos problemas es, primero, escribir la reacción a la cual yo quiero llegar, que sería la reacción 4. Una entalpía de combustión es la adición de oxígeno a un compuesto orgánico que me produce dióxido de carbono en estado gaseoso más agua en estado líquido, y necesito balancear en función de los carbonos y los hidrógenos presentes para balancear esta ecuación de método de tanteo. Ya una vez balanceada, pues bueno, la pregunta es, ¿cuál es la entalpía de esta reacción? Segundo paso es anotar los datos que tengo en forma de reacción. Entonces tengo la ecuación 1, es la entalpía de formación del agua. Y por definición, es el hidrógeno más oxígeno, produce agua, porque las tablas, cuando va a la tabla y encuentra la entalpía de formación del agua, no va a encontrar la reacción, usted las tiene que escribir. Entonces es importante recordar esa definición de entalpía de formación, que es a partir de sus elementos constituentes en su estado natural. Profe, perdón que le interrumpa. No, no, dígame. Hace algún rato un compañero le dijo que se había avanzado de diapositiva y usted le mencionó que no, que estaba en la misma porque la información era muy importante. Sí, Pero pues yo la sigo viendo la tabla. primera diapositiva, entonces no sé si sigamos en esa diapositiva, o No, sea, digamos en la 9, que bueno. sería en la color verde. ¿Sí la ven? Bueno, es que al menos para mí seguía en la misma. Acá, justamente acaba de cambiar, no había cambiado para mí, no sé mis demás compañeros. De Que hecho, ya. en el chat le dijeron lo mismo, creo. Es que aquí, como estoy en la pantallita chiquita, no. Creo, no No estoy veo. tan seguro. No veo, no veo. Bueno, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Es que abajo lo voy a dejar en modo que no sea presentación. Bien, entonces, pues tenemos que como se ha mencionado, primero es anotar la reacción de interés, que sería la 4, y luego anotar la información que tenemos, que sería la 1, 2, 3. Esa es la información que tenemos a la mano, que son las entalpías de formación, que eso se encuentra en tablas. Entonces tenemos la formación del agua, que es la 1, la formación del dióxido de carbono, que es la 2, y la formación, en este caso del butano, que sería la ecuación 3. Y bien, entonces aquí hay que poner un poquito de imaginación, porque lo que queremos es obtener, a partir de ecuaciones 1, 2, 3, encontrar la ecuación 4. Entonces necesitamos visualizar, viendo las ecuaciones, qué necesitamos cambiar en esas ecuaciones 1, 2, 3. Generalmente lo que queremos es, o dejamos la reacción en el sentido en que está, o la invertimos, sería la primera pregunta. Y la segunda observación es, ¿necesitamos multiplicar la ecuación por un factor estequiométrico? A veces necesitamos multiplicarla por 2 y multiplicarla por 3. Bien, en el primer caso, si necesitamos invertir la reacción, necesitamos cambiar el signo de la entalpía. Y 2, si necesitamos multiplicar por un factor estequiométrico la reacción, en este caso 1, 2, 3, si lo necesitamos multiplicar el valor de la entalpía por ese mismo factor. Por eso les mencionaba que hay que ver este trabajo de ecuaciones en termoquímica como si fueran ecuaciones
algebraicas. Y si lo ven así, si le quitan las flechas y le ponen signos de iguales, así como para visualización, pues sí que como que quedaría más fácil visualizar. Entonces, si lo que queremos es la 4, pues ahora sí que es pura visualización. La 4 se obtiene a partir de la ecuación 2 que multiplicamos por 4. ¿Por qué por 4? Porque si se fijan en la ecuación 4, tengo 4 dióxidos de carbono. Los dióxidos de carbono los tengo en la ecuación 2. Y no nomás, bueno, no es lo único que multiplicamos por un factor estequiométrico. Entonces, en la ecuación 2 lo vamos a multiplicar por 4 para obtener 4 CO2. También nos fijamos que tenemos 5 aguas en la ecuación 4, 5H2O. Y las aguas los tengo en la ecuación 1, en la entalpía de formación. Entonces, yo necesito multiplicar por 5. Entonces, aquí lo tengo ya para obtener la 4. La ecuación 4 va a ser igual a 4 veces la ecuación 2, más 5 veces la ecuación 1. ¿Y qué me queda? Pues me queda encontrar el butano. El butano, si se fijan, está en la ecuación 3, pero está del lado derecho de mi ecuación. Y en la ecuación 4 yo la necesito del lado izquierdo. También observo el coeficiente estequiométrico. Es el mismo, por lo tanto no hay que multiplicar por un coeficiente estequiométrico, pero sí hay que invertir la reacción y cambiar de signo el signo de la entalpía. Si la entalpía es negativa, ahora habrá que ponerlo positiva. Entonces multiplicamos por menos para tomarlo en cuenta. Ese cambio de signo de la entalpía. Entonces, la ecuación 4 va a ser 4 veces la ecuación 2, o la entalpía 2, más 5 veces la reacción 1, o entalpía 1, menos la reacción 3, o entalpía 3. Entonces, la ecuación 4 se suma cuando hago todos estos cambios, hago las discriminaciones de los elementos iguales, se tienen que estequiométricamente anular, si hago el proceso de manera adecuada, se tienen que anular todo lo demás y se tendría que obtener la ecuación final, la 4, tal cual como la necesito. Y las entalpías, pues aquí están marcadas, ya sería pues 4 por la entalpía del agua, más 5 por la entalpía del dióxido, menos la entalpía del butano, me da un valor, si se fijan, negativo y alto. Casi 3 megajoules por mol, y también es negativo. Es un valor alto, negativo, tiene correlación con lo esperado para una entalpía de oxidación, que son problemas típicos en termoquímica. Y bien, esa sería como más o menos la metódica, cómo se hace. La voy a repetir nomás una vez más. En esos problemas yo necesito saber y escribir, para no andar imaginando, qué reacción yo necesito llegar en termoquímica. Es la 4. Segundo paso, anoto las reacciones de las ecuaciones que sí tengo datos. Generalmente los datos me lo da el problema, o los obtengo de datos, de tablas, y las anoto. Y luego el paso tal vez más complicado sería, ¿qué necesito hacer en sumas y restas de las ecuaciones que yo tengo datos para poder obtener la ecuación, la reacción que yo quiero llegar? Entonces aquí hay que verlo como álgebra lineal. Los X y las Y y las Z las tengo que voltear para obtener la ecuación de interés. Entonces ahí es la parte un poquito más difícil de visualizar. Por eso, para no andarlo visualizando en la mente al principio, es muy importante anotar las reacciones, tener cuidado en el balance estequiométrico de toda y cada una de las reacciones que anoto. Y hacer esa buena suma, y si la suma no dan las estequiometrías adecuadas de la reacción final, es que hubo una multiplicación inadecuada, un cambio de signo inadecuado. Y recordar que cada vez que multiplico,
un coeficiente estequiométrico o que invierto la reacción de productos a reactivos, o los reactivos serán los productos y los productos serán reactivos, si lo invierto, tengo que invertir el signo de mi entalpía. Entonces, continuamos. Esta es la parte de cálculo que se hace en termoquímica, uso de la ecuación de Hess, uso del concepto de una reacción es igual a entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos, y de acuerdo a Hess puedo hacer sumas y restas de ecuaciones del punto de vista como si fueran ecuaciones algebraicas. Desde el punto de vista conceptual ya platicamos que la entalpía puede ser exotérmica, puede ser endotérmica. Existen muchas entalpías diferentes, depende del proceso, se les llama de tal modo, porque ocurre de tal modo. Una muy típica, y que sí vamos a ver en temas prácticos, es calor de solución o de dilución, que es la energía asociada a un proceso de solución. En algunos casos es exotérmico, en algunos casos es endotérmico. Casos típicos de endotérmicos son las disoluciones de los cloruros y los nitratos de amonio, que es algo que se debería hacer en el laboratorio, pero veremos algo alterno en casa. ¿Eso qué quiere decir cuando son positivos? Que se requiere calor para que ocurra. Entonces, ¿qué sucede? Si se requiere calor y si no lo calentamos, igual pudiera ocurrir que en el caso de la solución del cloruro de amonio es típica del llamado hielo frío para los deportistas. Es un hielito ahí curiosito, que son dos bolsas, tienen unos cristales de cloruro de amonio, en otra tiene agua. Entonces, si rompo esa bolsita, pongo en contacto los cristales de cloruro de amonio o de nitrato de amonio con el agua, es una reacción que ocurre espontáneamente, porque del medio ambiente absorbe el calor necesario para ocurrir la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Da la sensación de que se enfría. Se enfría porque está recogiendo el calor de sus alrededores. Cuestiones de termodinámica. Un calor muy común de laboratorio es el calor de neutralización, que es el calor liberado, por lo tanto exotérmico, cuando yo pongo un ácido con una base. Y pues bueno, si se fijan, aquí tengo una tabla de valores que me encontré en internet, y por lo general son valores, pues si lo consideramos con la entalpía de combustión, son valores no tan altos, pero bueno, sí, sí son de considerar, son como la décima parte de una combustión. Sin embargo, sabemos, o debemos saber en laboratorio, que si yo pongo ácido con una base, de cualquier forma mi vaso se va a calentar. Se va a calentar porque en este proceso de formación de una sal y agua, que sería la ecuación molecular, se libera calor. Y se libera calor de una manera exotérmica, y ese es el caso específico, ácido con base. Por aquí viene un problema que ya no lo voy a trabajar, para darle pie un poquito más a los ejemplos del texto. Por aquí está marcado, pero es un calor de neutralización. Pero sí voy a denotar esto. Ese es un ejemplo ya trabajado de la energía de cuando se neutraliza un ácido y una base. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se hace eso en laboratorio? Que podamos hacer algo similar en casa, me parece. Es cuando yo pongo este ácido y esta base, mi base precipitosa va a calentar. Ahora bien, si inicialmente estamos a 20-25 grados y eso se calienta, no sé, a 35-40 grados, se va a calentar por un cierto tiempo, hasta llegar a una temperatura máxima, que a partir de entonces, cuando ya se consumió todo el ácido con toda la base disponible, entonces, ¿qué sucede? Ya no voy a tener una fuente de calentamiento, y eventualmente habríamos llegado al máximo de temperatura, y a partir del cual empezaremos a disminuir la temperatura, porque el medio ambiente empezará a absorber ese exceso de temperatura que estaba en ese base de precipitados.
Entonces, cuando se hace en el laboratorio, pues, se va siguiendo la temperatura, 10 segundos, cada 10 segundos, se observa que llega un momento que ya no deja de subir, se queda un ratito por ahí y luego empieza a enfriarse. Entonces, antes se hacen esos gráficos de temperatura respecto al tiempo, y la temperatura que tomamos en cuenta es realmente la diferencia de temperaturas de la temperatura cúspide o más alta con la temperatura inicial. Ese es mi delta T a la hora de los cálculos. Y otro detalle en una entalpía de neutralización es la cantidad de moles que a veces es necesario visualizar. Generalmente son reacciones que ocurren en solución. Vamos a pensar, yo puedo tener unos 100 mililitros de una solución, 1 molar de ácido, y 100 mililitros de una solución, 1 molar de sosa o de hidróxido de sodio. Bueno, entonces yo necesito saber los moles del ácido y de la base, porque son los que me van a liberar calor. El agua que se utiliza para disolver no va a incidir en subir la temperatura. Entonces es un calculito que después hay que tomar en cuenta. O sea, son los moles de los ácidos los que suben la temperatura para la hora del cálculo de la entalpía de neutralización. Habría que tener la energía necesaria para ese proceso, que es delta T, habría que hacer un cálculo de la capacidad calorífica del calorímetro, que es algo que se hace continuamente, y ya restando la capacidad calorífica del calorímetro, que en este caso sería la cantidad necesaria que absorbe esos dos cantidades de agua con sus vasos, cosas que ya empezaron a hacer con el calorímetro y que utilizaremos el mismo calorímetro que ya trabajaron en diferentes tipos de reacciones de solubilización y de neutralización en casa. Entonces, con los detalles, es una reacción pues, relativamente sencilla. Existe otra entalpía importante para los químicos que se verán en cursos superiores, que es la entalpía de enlace. La entalpía necesaria para romper, la energía necesaria para romper un enlace es una entalpía, es una reacción entálpica. Se requiere energía para romper un enlace, eso le conocemos como la entalpía de enlace. La energía necesaria para romper ese enlace son positivas endotérmicas, y se pueden encontrar tablas, aquí les muestro una, acerca de esas entalpías de enlace. Y pues bueno, para aquellos que les gustan los cálculos teóricos, muchas veces es posible determinar, cuantificar o estimar la entalpía global de una reacción en función de los enlaces que se forman y los enlaces que se rompen. Entonces ya dijimos, si un enlace se rompe, es una entalpía positiva endotérmica. De igual modo, si invertimos el sentido de lo que dijimos, entonces una entalpía de rompimiento de enlace, perdón, de formación de enlace, perdón, ya me están confundiendo, cuando yo formo un enlace, tengo una energía negativa. Entonces, repito, si rompo un enlace, necesito energía endotérmica. Si formo el enlace, se libera energía, es exotérmica, es negativa. Depende del sentido de la reacción que yo esté efectuando. Entonces, con esto en mente, sería posible estimar la entalpía de reacción a partir de la formación de enlaces, que serían negativas, y el rompimiento de enlaces. Y si en una reacción yo sé cuántos enlaces se forman y cuántos enlaces se rompen, podría ser el balance de lo que se forma y lo que se rompe. Y eso podría tener un estimado interesante de la entalpía de toda la reacción. Un estimado. Pero para eso necesito saber muy bien qué enlaces se forman y qué enlaces se rompen.
y tener la información de esos enlaces. Y bueno, considerar que son estimados acerca de las entalpías, pero eso a veces es muy útil cuando estamos en laboratorios sintetizando moléculas que no están en tablas. Entonces, pues ahí hay que hacer uso de cálculos teóricos en algunas ocasiones. Aquí hay un ejemplo que ya no lo voy a trabajar mucho, pero nos habla de lo que se había platicado, sobre todo del lado derecho. Se tiene una reacción de etano más la hidrogenación del etano para etileno, la hidrogenación del etileno para formar etano. Tenemos que se rompen el enlace doble. Se rompe el enlace del hidrógeno, y ¿qué se forma? Dos enlaces carbono-hidrógeno que no existían, y se forma, y bueno, se rompe el doble, pero se forma uno sencillo. Uno pensaría que se rompe un doble, ¿verdad? Pero no. Se rompe el doble y se forma uno sencillo. Entonces, la cuestión aquí, aquí mostrada del lado derecho, su forma central, digamos que es una extensión de aquella reacción que habíamos dicho. La entalpía de una reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Pues aquí es similar. Aquí es la entalpía de la reacción, sería entonces la entalpía de los enlaces rotos menos la entalpía de los enlaces formados. Y pues bueno, eso me daría aquí enlaces rotos, uno doble, más el del hidrógeno que se rompió, menos el enlace que se forma sencillo carbono-carbono, y menos dos enlaces carbono-hidrógeno que se forman. Se hace la suma de acuerdo a la tabla anterior y se obtiene, se estipula que la entalpía de esta reacción se estimaría que sería menos 126 kilojoules. ¿Ok? Entonces, es posible hacer esas estimaciones. Bien, continuamos. Esto es un poquito de lo que vimos ayer acerca del efecto de la entalpía con la temperatura. Ustedes se acordarán que, bueno, platicamos que en un proceso es posible determinar entalpías a diferentes temperaturas si se conoce la capacidad calorífica del material. Pues bueno, es posible, de igual modo, determinar la entalpía de una reacción, pero para eso habría que conocer la capacidad calorífica de cada uno de los elementos de los reactivos y de los productos involucrados. Entonces, esa parte ya son chorizos largos, que algunos de los ejercicios por ahí están anotados, en los cuales pues se tiene que tomar mucha paciencia, porque son muchas sumas y restas y factores estequiométricos, en las cuales, bueno, es fácil un poquito equivocarse, pero es lo mismo de ayer. Necesito mi capacidad calorífica, pero ahora son muchas capacidades caloríficas, muchas ecuaciones de capacidades caloríficas en forma polinomial. ¿Se acuerdan que es posible obtener los polinomios, las ecuaciones polinomiales de las capacidades caloríficas en tablas? Ahora bien, esa sería la ecuación formal, que se hace con unos chorizos de integraciones muy grandes. Existe una propuesta de simplificación, que sería la que está aquí del lado derecho, que se conoce como la ley de... Bueno, eso se conoce como la ley de Kirchhoff. Esta es la ley de Kirchhoff simplificada, el cual dice, bueno, no integres, nomás saca la diferencia de capacidades caloríficas a temperatura ambiente y multiplícalo por el delta T de interés, y con eso ya vas a tener, y la sumas a la entalpía. Generalmente en tablas yo tengo mi entalpía a 25 grados o a 298 Kelvin. Bueno, entonces sería la entalpía a una temperatura de interés va a ser igual a la entalpía a 25 grados
más la diferencia de capacidades caloríficas a 25 grados multiplicado por el cambio de temperatura de interés menos los 298. No olvidar que aquí hay que trabajar con Kelvin en pues prácticamente todas las veces que usamos temperatura. Entonces, pues lo único que hacemos es hacer un problema, hacerlo más complicado. Entonces, por ahí hay algunos ejemplos más adelante en las cuales se resuelve de la manera extendida con la ley de Kirchhoff, y luego, por curiosidad, pongo la ley de Kirchhoff simplificada y veo una diferencia muy tenue, ¿no? Entonces, si se quiere hacerlo rápido, pues se hace con la ley de Kirchhoff simplificada, que no a la hora de los cálculos, pues ya largos, pues puede ser más sencillo de trabajar la Kirchhoff simplificada. Y esa sería la última diapositiva de la parte teórica. ¿Ok? Existen aparatos para medir estas cosas. El más utilizado es lo que se conoce como calorímetro de barrido diferencial. Hay pocos aquí, de hecho, en la facultad. Aquí me parece que hay dos. Uno aquí tenemos en el agua de materiales 2. Uno está en el laboratorio de materiales 1. Y parece que en el 3 también hay otro, pero ese sería termogravimétrico o algo así. No, de hecho hay varios. De hecho aquí hay dos. Bueno, X. Un calorímetro de barrido diferencial es un aparato interesante en el cual se basa en la diferencia de temperaturas. Entonces se requiere una referencia que generalmente utilizamos óxido de aluminio. ¿Por qué óxido de aluminio? Porque es un compuesto que no le pasa nada. Lo calentamos y se calienta. No se va a descomponer, no se va a sublimar, no se va a evaporar, no le pasa nada. Es muy inerte. Y nos sirve como referencia para todos los casos. Y a un ladito, o sea, yo lo caliento, y a un ladito pongo mi muestra que sí le va a pasar cosas, se va a sublimar, se va a cristalizar, se va a fundir, etc. Depende de la situación. Y yo lo caliento. Entonces, se acordarán, en la clase pasada habíamos platicado que cuando yo calentaba el platino, y ese platino, pues si el platino era sólido, pues se calienta, lo caliento, se sube la temperatura, lo caliento, se sube la temperatura. Llega un momento que el platino llegamos al punto de fusión. Y hemos platicado que en el punto de fusión, el calor que le estamos aplicando a ese platino ya no se va a emplear en subir la temperatura, sino se va a emplear en fundir el platino per se. Entonces, en ese tiempo, digamos, porque son procesos dinámicos, al momento del calentamiento, en ese tiempo se requiere esa energía extra para mantener, para fundir. Entonces, esa es la energía que mide el calorímetro diferencial. O sea, está calentando, el sistema está calentando y midiendo la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que la lumina, dióxido de aluminio, como no se funde, como no le pasa nada, si yo lo caliento, la aluminio se calienta, sube su temperatura. Pero si mi muestra, digamos el platino, llegamos a su punto de fusión, yo lo caliento, no va a subir la temperatura. Por ende, yo voy a necesitar un calor extra para poderlo fundir. Y ese calor extra, el mismo equipo lo sensibiliza a través de ese diferencial de temperatura e incide en que el equipo se caliente más del lado de la muestra. Tiene calentadores ahí mano a mano, como se puede ver aquí en este diagrama. Y entonces ese calor extra pues es una resistencia eléctrica, quiere decir que lo pongo más corriente. Si lo pongo más corriente la puedo medir con un voltímetro, un amperímetro, y eso se puede graficar. Esos incrementos o disminuciones de corriente
con el paso de la temperatura. Y al final de cuentas se obtienen esos gráficos muy bonitos, donde vamos a observar fenómenos endotérmicos y fenómenos exotérmicos. Y pues bueno, ya más trabajar con eso, pues simplificaría pues adentrarse, ¿no?, en el mundo del calorímetro de barrido diferencial. Pues básicamente aquí estamos viendo la cristalización como un proceso exotérmico, la fusión como un proceso endotérmico. Y pues bueno, algo muy curioso, tal vez para ustedes, es la transición vítrea, que es la energía necesaria para pasar del estado vítreo al estado cuasicristal. Son cuestiones ya elaboradas de los materiales. Y pues bueno, queda poco tiempo. Va a quedarme unos 20 minutos más para ver algunos de los ejercicios, para ver más o menos cómo se trabaja. Bueno, en este ejercicio, que sería el 1A, me dicen, bueno, tengo tetaclorometano, el cual se va a vaporizar a una cierta temperatura y a una cierta presión. Y me piden calcular mis variables usuales: calor, trabajo, entalpía y energía interna. Y pues bueno, aquí tenemos la entalpía de vaporización. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a una sola presión, entonces es un proceso isobárico y isotérmico. Bueno, entonces, mi entalpía de vaporización, pues es el calor. Entonces, si ya tengo mi entalpía de vaporización, que son los 30 kilojoules por mol, y tengo 0.75 moles, pues el calor necesario para que esto ocurra, pues necesito multiplicarlo. Si fuera un mol, sería 30 kilojoules. Pero como son 3/4 de mol, podría ser 3/4 de los 30 kilojoules. Por lo tanto, se requiere 22.5 kilojoules para evaporar. ¿Qué otros datos tenemos? Pues podemos calcular trabajo. Y dicen, ¿cómo calculamos trabajo? Pues sí, tenemos líquido, se convierte en vapor. Tengo temperatura, tengo presión, tengo moles, puedo hacer un estimado del cambio de volumen si tomo en cuenta que la diferencia... Bueno, podría calcular la diferencia de volumen, o pudiera hacerlo más sencillo, que sería hacer, ¿se acuerdan? Eso es posible hacerlo, el cambio de PV a NRT, es el cambio de ecuación en la ecuación del trabajo. Ya lo vimos el día de ayer, es posible hacerlo. Y tenemos que NRT se multiplica 65.75 moles por la R8.3 por la temperatura que es isotérmica, 250 Kelvin, proceso isotérmico. Y pues bueno, va a ser menos 1.6 kilojoules. Entonces, ¿cómo se compara eso? Pues trabajo, calor era bastante, 22.5. Trabajo no es mucho, menos 1.6 kilojoules. Y bueno, ya de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía interna es la suma de ambos, calor y trabajo, se suman, y me queda que la energía interna pues es 20.9. Y eso es como se resuelve el primer problema, que es parte de lo que se les pide en su actividad. El segundo problema ya está un poquito más de termoquímica. Tengo una reacción de combustión. La combustión del etilbenceno, C8H10, me produce dióxido de carbono, me produce agua, y yo necesito trabajarle un poquito a la estequiometría o al balance estequiométrico. Generalmente son por tanteos, de lo cual, bueno, pues ya sabemos hacerlo a estas alturas de la carrera, esos balances estequiométricos. Y pues bueno, ¿qué me pide? Lo que se pide es la entalpía de formación del etilbenceno. Bueno, no, es lo que se da. La entalpía de formación del etilbenceno es menos 12.5 kilojoules, y me piden calcular la entalpía de combustión. Entonces, aquí no se dice, pero es necesario ir a tablas. Necesito recordar que la entalpía de formación del etilbenceno ya la tengo. La entalpía del oxígeno, pues ya sé que es 0. La entalpía de dióxido de carbono, esa la encuentro en tablas, menos 393.5 kilojoules por mol, está en tablas. La entalpía de formación del agua también está en tablas.
Y pues bueno, aquí lo están haciendo en modo más complicadito, más de la mente. Habría que denotar, y aquí no lo marca, las ecuaciones. ¿Se acuerdan de qué problema? Aquí lo va a anotar y a lo mejor lo voy a remarcar. Aquí sería un problema muy parecido a este. Sería la manera de solucionarlo. El ejemplo 1 de la página 9 de su presentación. Eso sería para resolver el problema 2A, en las cuales, aquí que lo que... No, y realmente es más sencillo todavía esto, porque en realidad solamente trabaja con las entalpías de formación, porque ya las tenemos. Entonces realmente todavía GES no se emplea a fondo. ¿Qué tenemos? Esta reacción, la entalpía de esta reacción sería 8 veces la entalpía del dióxido, más 5 veces la entalpía del agua, menos la entalpía del tilbenceno, menos la entalpía del oxígeno. Y voy a hacer que el oxígeno no importa porque es igual a 0. Entonces se hace el cálculo 8 veces la entalpía del dióxido, más 5 veces la entalpía del agua, menos la entalpía del etilbenceno, menos la entalpía del agua, que es 0. Por lo tanto, me da un valor de menos 4.563. Entonces, recordad lo que les mencionaba. La entalpía de combustión es de negativa y bastante grande, en el rango de 2, 3, 4, 5 megajoules por mol. Para los compuestos orgánicos es muy normal. Problema 3 nos dice que, dado la entalpía de formación estándar del ácido clorhídrico es menos 167, ¿cuál es el valor de la entalpía de formación del cloro acuoso? Es un juego de trabalenguas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pide la entalpía de formación del cloruro acuoso? ¿Ok? ¿Qué valores tenemos? La entalpía de formación estándar del ácido clorhídrico acuoso. La reacción del ácido clorhídrico acuoso sería esta ecuación. Hidrógeno acuoso más cloro acuoso me da ácido clorhídrico acuoso. Y la entalpía de formación del ácido clorhídrico sería entonces la entalpía igual a la entalpía de formación del hidrógeno acuoso más la entalpía de formación del cloro acuoso. Por definición, ya habíamos, bueno, en este caso, el estándar del hidrógeno sería 0 para el caso del hidrógeno en solución. No se había practicado, pero bueno, aquí así lo toman en cuenta. Y pues bueno, básicamente es por descarte o por simplificación. Se obtiene la entalpía de formación del cloro, que es realmente la entalpía de formación del ácido clorhídrico. Entonces, en este tipo de problemas, lo que se hace, y se hace mucho en electroquímica, es que la entalpía de formación del ion hidróneo del hidrógeno en electroquímica siempre es igual a 0, y aquí se están extrapolando esa idea. Problemita curiosito. Este problema es importante porque es muy típico de laboratorio y de problemas importantes. Tenemos la combustión. Yo creo que es el último problema que trabajamos hoy. Además, todos los demás problemas aquí están explícitos. Aquí es el uso de un calorímetro. Como ya se ha visto, un calorímetro es un reactor metálico cerrado en el cual ocurre una reacción de oxidación dentro de ese reactor. Y alrededor de ese reactor metálico hay una cierta cantidad de agua. Ocurre la reacción de ese reactor, el reactor se calienta y calienta el agua. Muy bien, entonces generalmente en el laboratorio, que no se va a hacer, pero existe la entalpía de combustión obtenida por la bomba calorimétrica. Algo vamos a hacer similar, pero de una menor escala. Entonces, algo muy importante, siempre esos problemas, ese cuadrito en amarillo que puse, hay que partir sobre ese concepto. En ese proceso, el calor ganado, que gana
el agua cuando se calienta, que gana el calorímetro cuando se calienta, más el calor perdido por la oxidación o la combustión de lo que se está quemando, es igual a cero, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Y pues bueno, ¿quién gana calor? Ya hemos mencionado, es el calorímetro. El calorímetro es la suma de todo lo que está dentro, de la masa, que incluye la masa del calorímetro, la masa del aparato, la masa del agua. Y que se mide en un termómetro cuánto se calienta, es lo que se mide experimentalmente, un delta T. Entonces tengo el calor ganado, será la capacidad calorífica del calorímetro multiplicado por delta T. Estamos visualizando el cuadrito amarillo. Más el calor perdido. ¿Quién pierde calor? Pues lo que se combustiona, lo que se quema. Y bueno, tomar en cuenta los gramos o los moles de lo que se está quemando. Realmente se lleva los moles, los gramos que tenemos o pasamoles, multiplico por la entalpía de oxidación o de combustión. Y ya tengo esta ecuacióncita. Y ya se despeja y me sale que la capacidad del calorímetro es igual a menos la entalpía de combustión entre el cambio de temperatura. Y si la entalpía de combustión es negativo y lo multiplico por ese negativo, al final de cuentas voy a tener un valor positivo. Lo que quiere decir que un calorímetro, si lo caliento, se va a calentar. Porque si yo dijera que si el calorímetro tiene una capacidad calorífica negativa, significaría que si yo caliento algo, ese algo se va a enfriar. Y no tiene sentido. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta que la capacidad calorífica son valores positivos. Yo caliento algo, ese algo se calienta. Ergo, capacidad calorífica es positiva. ¿Ok? Entonces, aquí se hacen los cálculos. Tengo ya los gramos, la entalpía de combustión. Tengo el delta T, por lo tanto, puedo calcular la capacidad del calorímetro. Ya multiplico los moles por la entalpía de combustión, lo divido entre el delta T, pues ya me da una capacidad calorífica. En este caso sería el siguiente diapositiva. Capacidad calorífica, ya sería aquí, yo lo anoté. Dado el delta H entre delta T es igual, el 4.830 podría dar quitando los moles, que ya sabemos que eran 3, me parece. Bueno, lo que haya sido de moles, dividido entre delta T, que por estar marcado en el problema, me da una capacidad calorífica del calorímetro de todo el aparato empleado de 1.58 kilojoules o 1580 joules por Kelvin. Y con eso, a la hora del laboratorio decimos, bueno, ya tengo la capacidad calorífica de mi calorímetro. Ahora me interesa saber cuál es la entalpía de combustión de una sustancia problema. Generalmente lo que se pone por una sustancia que sabemos cuánto pesa y sabemos su entalpía de combustión de tablas. Y lo que nos interesa es sacar la entalpía de combustión de una muestra problema. Realmente pues, puede ser un pedacito de frito que nos dicen, bueno, ¿cuánta energía libera? Bueno, pues hay que usar el calorímetro y hacerlo. En ese caso, aquí estaría marcado, dado que ya tengo, ahora como que es inverso. Vuelvo a repetir el experimento, pongo una cantidad medida de mi sustancia y determino cuántos, en este caso me preguntan cuánto se calienta, pero bueno, se podría hacer sabiendo cuánto se calienta, pues puedo saber cuál es la entalpía de oxidación. En este caso el problema me dicen, bueno, sabiendo cuántos, suponiendo que se sabe cuál es la entalpía liberada, calcúlame el delta T esperado. Entonces son problemitas ahí de 3 variables que se pueden resolver. Entonces es muy importante siempre considerar que la capacidad calorífica es positiva, las entalpías de combustión son negativas, y los delta T, bueno, pues sale de esa relación sencilla que hay, que estaba aquí marcada en el cuadrito amarillo. Y ya, bueno, este es el problema, el 5, va a ir más rapidito, ya se vamos a acabar el tiempo. Este es el problema de ley de Hess, en las cuales pues me piden delta H, delta U,
Y pues bueno, todo es cuestión de organizar las ecuaciones 1, 2, 3. Bueno, la 1 y la 2 para obtener la 3. Y bueno, eso ya nomás pueden ver aquí el problema, está explicadito, no hay mucho problema. El problema 6. El problema 6 es una minucia de la bomba calorimétrica, pero bueno, pues vale la pena mencionarlo. El asunto es de la bomba calorimétrica que hay que distinguir que la energía que se obtiene del calorímetro está en un volumen constante. Por ende, no es directamente la entalpía per se a presión constante. Hay que transformarla una respecto a otra. Entonces, al final de cuentas, la energía que se libera de ese calorímetro que está encerrado a un volumen constante es la energía interna. O la entalpía a volumen constante, que son equivalentes. La energía interna o la entalpía a volumen constante a través de la expresión que vimos el día de ayer, que fue posible correlacionar la energía interna con la entalpía y con el factor delta nRT. Entonces, es necesario saber el cambio de moles en la reacción de combustión. En esta combustión, delta N es igual a 2. Y habíamos platicado ayer que ese delta N puede ser positivo, puede ser negativo, o inclusive puede ser igual a 0. Depende de la reacción en particular. Entonces, a la hora de los cálculos, pues bueno, digamos, sí es una minucia, pero hay que tomar en cuenta este parámetro. Entonces, yo cuando hago el cálculo realmente me da el delta U, entonces yo ya lo convierto a delta H. O dicho de otra manera, si yo tengo delta H de tablas, yo necesito convertirlo a delta U para hacer esa correlación de la capacidad calorífica. Entonces ya son problemitas, son detalles, pero hay que tomarle en cuenta. A ciencia cierta el valor va a cambiar poquito, pero así cambia el valor final. Bien, problema 7 es una reacción donde aquí delta N es igual a 1, por lo tanto lo que va a variar es poquito en lo calculado. Entonces, no cambiaría mucho. ¿Qué más? Que en ese problema les mencionaba, bueno, además de la entalpía a 298 Kelvin, me piden, bueno, ya la tienes a esa temperatura, ahora calcúlamela a otra temperatura. Lo que habíamos platicado de la ley de Kirchhoff o de la ley simplificada de Kirchhoff. En este caso, ellos emplean la ley simplificada de Kirchhoff, por lo que estoy viendo, sería la cambio de capacidad calorífica a 25 grados es igual, no hay que tomarlo en cuenta, a la suma de todas las capacidades caloríficas, tomando en cuenta el factor estequiométrico, menos la suma de todas las capacidades caloríficas de los reactivos, tomando en cuenta el factor estequiométrico. Y aquí lo pueden ver calculado. Aquí solamente no estamos tomando en cuenta los polinomiales, que eso hace que este chorizo sea aún más largo. Y bueno, ya se calcula delta CP y se multiplica por el delta T y se le suma la entalpía a 25 grados y me da la entalpía a 478 grados. Y se fijan, el cambio es ligerito, pero sí hay un pequeño cambio de entalpías de 25 grados o 298 a 478 Kelvin. Son minucias, pero bueno, así es el procedimiento para el problema 7, que por ahí está en su evidencia, que probablemente sea el más elaborado. Y pues bueno, ya delta U ya se calcula esa correlación delta U, delta H. Si delta H es a presión constante, pues se puede cambiar a delta U por medio de esta correlación. Y ya el problema 8, que no está en sus evidencias, es, bueno, si queremos la vida más complicada, pues esa es una de las maneras para complicársela. El mismo problema anterior, pero
con los polinomiales. ¿Y qué se hace? Se sacan los polinomios de las tablas, se hacen las sumas y las restas y se obtiene una ecuación para la capacidad calorífica dependiente de la temperatura, que sería aquí marcada. Y luego, ya teniendo delta Cp, se integra y se calcula. Y los métodos de la curiosidad, pues bueno, usando el método simplificado de Kirchhoff, encuentro que es el mismo dato. Así que, pues bueno, nomás sepan que es posible complicarse la vida, pero la ley de Kirchhoff simplificada nos la favorece al hacerlo más sencillo el problema. O sea, si lo pueden checar pie a pie, si tienen interés, ahí está, se resuelve, pero de la manera larga y extendida, pero de la manera corta, pues sale bien rápido. Entonces, pues bueno, hay que saber que eso es posible hacerlo. Y pues bueno, este problemita no lo voy a explicar, pero ahí lo ven. Está padre, porque está en relación de considerar el cuerpo humano como si fuera una fuente energética. Y está interesante. Sí, podemos tener una buena cantidad energética por respirar. Bueno, chicos, voy a tomar la copy screen de la lista para que no se me pase. Sí.